al siguiente panel. Voy a ir presentando a cada uno de los ponentes, a los que agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación. Y el primero de ellos es Natalia Garzón, que es socia del despacho Cortés Abogados, la responsable del área fiscal, que no del departamento, como me ha matizado, del área fiscal. Es abogada, economista, inspectora de Hacienda en excedencia, imagino, inspectora de aduanas, ha tenido cargos en la administración pública muy relevantes y nos acabamos de conocer prácticamente, porque les voy a contar un secreto que poca gente sabe, pero que se lo dije el día que nos vemos. Yo, cuando acabé el IES y no tenía trabajo, una de las personas que me entrevistó fue el despacho Cortés. Evidentemente no me ficharon y tenían razón, porque no hubiera servido para eso, pero conozco ese despacho, pero no había tenido tratos con él. Y la conocí porque periódicamente escaneamos todas las consultas tributarias que hay y nos encontramos con una muy curiosa y dijimos, esta consulta es muy interesante, y preguntamos, digo, ¿quién la ha hecho? Y nos dijeron, ha hecho Natalia Garzón de Cortés. Entonces removí cielo y tierra, que en mi caso significa mirar en LinkedIn y mirar en los antiguos del IES a quién la conoce, y me la presentaron, la invité y muy amablemente se avino a comentar la consulta tributaria que vamos a contestar hoy, que ya les adelanto, está citada en el libro blanco, porque don Mariano Izquierdo, que lamentablemente no puede estar con nosotros por enfermedad hoy, la cita como un ejemplo de una consulta donde la Dirección General de Tributos se comporta de acuerdo con el derecho civil. Luego cita muchos ejemplos donde dice que la Dirección General de Tributos, el derecho civil, pues bueno, es una cosa que está ahí, que a veces le gusta, a veces no. En este caso la pone como ejemplo de buena consulta tributaria. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Natalia. Pues bueno, buenos días a todos, o buenas tardes ya, como estamos en la segunda parte. Y lo primero, muchísimas gracias a los organizadores, a Joan, a Chisco, a María José, porque la verdad es que es un verdadero placer estar en un foro tan amigable, ¿no? Hay muchas caras conocidas, incluso alguna cara amiga, y siempre es agradable, pues, hombre, compartir reflexiones, porque en el fondo es lo que voy a intentar hacer con todos vosotros, ¿no? Y que de alguna manera a ver si os puedo aportar, aunque sea dudas, y con eso pues ya me habré dado por satisfecha. Como decía Joan, pues Joan me contacta efectivamente porque le parecía interesante que comentáramos esta consulta tributaria. Cualquier consulta tributaria relativa a los Unique Link creo que es de enorme valor, porque se ha dicho esta mañana, es cierto que el producto Unique Link es un producto que tiene una serie de ventajas y una serie de atractivos como planificador patrimonial, pero no se puede desconocer también que las implicaciones fiscales juegan un papel decisivo. De hecho, entró, como dice Joan, en España por cuáles eran sus implicaciones fiscales, con lo cual estar atentos siempre a la fiscalidad es muy importante y es muy necesario. Y además, en este caso concreto, esta consulta en particular se refiere al impuesto de sucesiones y donaciones, donde hay poca, o sea, no tenemos legislación, no iba a decir poca, no hay una mención expresa al producto Unique Link. La normativa que tenemos del impuesto de sucesiones y donaciones, así como la de patrimonio, es muy antigua, entonces no hay una referencia expresa al producto Unique Link como podemos tener, aunque no expresa, pero casi expresa, en el impuesto de la renta de las personas físicas, que cuando ya en el artículo 14 se habla de la imputación temporal, pues ya se está haciendo referencia a este producto, con lo cual, de alguna manera, avala. Con lo cual, una consulta de alguna manera, falta de normativa, parece que ampara o que valida fiscalmente, que a todos nos preocupa, un producto, o al menos se le quita esa capa de desconocimiento. Una capa de desconocimiento que, siendo un foro como este, donde nos ocupa y nos preocupa el Unique Link, se ha comentado, o sea, sigue siendo, tiene ese calificativo de un poco desconocido, poco complicado. Palabras, todas ellas, bueno, unido a grandes patrimonios, diría que esas tres, cuando se habla de desconocido, complicado, grandes patrimonios, pues genera una desconfianza a nivel fiscal, porque lamentablemente es así, porque entonces cualquier avance en seguridad jurídica pues tiene que ser bienvenido. Y esta consulta en particular creo que lo es, como luego incidiré. Para centrarla, vuelvo a decir que es una consulta, y ya me meto de lleno en ella, del impuesto de sucesiones y donaciones. Con lo cual, por centrarnos todos, estamos hablando de cuando el tomador es persona distinta del beneficiario.
Cuando el tomador es persona, eso lo sabéis todos, pero bueno, me repito, perdonadme, pero es para no ir perdiendo el hilo. Cuando el tomador es la misma persona que el beneficiario, estamos en el ámbito de la tributación del impuesto a la renta de las personas físicas, pero cuando el tomador es persona distinta del beneficiario, ya estamos en el ámbito del impuesto de sucesiones y donaciones. Sobre esto sí hay consultas que dicen claramente que cuando esto sucede así, pues ya nos vamos al ámbito de sucesiones y donaciones, y luego ya se habla que evidentemente de que puede ser dos modalidades, porque son las modalidades que hay en el impuesto de sucesiones y donaciones. Se puede estar en sucesiones cuando el evento cuyo riesgo se asegura es el fallecimiento del tomador y el tomador fallece, entonces se hará lugar un hecho imponible del impuesto de sucesiones, pero cuando estamos hablando de un caso de sobrevivencia del asegurado, insisto, cuando el tomador es distinto del beneficiario, entonces estamos en un impuesto de donaciones. También estamos en un impuesto de donaciones o modalidad de donaciones cuando lo que se asegura es el fallecimiento de una persona distinta del tomador, una tercera persona, o incluso del asegurado si estamos en un seguro colectivo, que esto ya lo dice la norma. Pero por eso nos estamos centrando en el impuesto de sucesiones y donaciones. También quiero centrar mucho, aunque nos detengamos un momentito, en cuál es el seguro sobre el que se pregunta, porque también sabéis que las consultas tributarias a identidad de hechos pues son vinculantes. Luego, para poder realmente saber a qué supuesto nos estamos refiriendo y las conclusiones que saca la consulta, que tengamos claro dónde nos movemos, ¿no? Estamos en un contrato sometido a la ley española. El objeto del contrato es un contrato seguro Unique Link, de prima única, que confiere a su titular la posibilidad de realizar primas adicionales, que se puede celebrar bajo dos modalidades, que puede ser el de vida entera o el de vida mixto. En este caso es un seguro de vida mixto, que cubre tanto el fallecimiento como la supervivencia del asegurado, ¿vale? Los sujetos intervenientes, evidentemente, son aseguradora, tomador distinto del beneficiario, insisto, asegurado y beneficiario. La elección de la estrategia de inversión también estaba bien definida en la consulta. En definitiva, se trata de una de las dos modalidades para aplicar el contrato que se tiene que aplicar durante toda la vida del contrato y con las características propias que establece el artículo 14 del impuesto a la renta de las personas físicas para permitir ese diferimiento de la tributación. No están permitidos diseños individualizados de carteras. Sería como el seguro de Unique Link que cumple todos y cada uno de los requisitos para que sea perfectamente validado desde el punto de vista de la imputación temporal a efectos del impuesto a la renta de las personas físicas. Se establecen los pagos de la aseguradora para el caso de prestación por supervivencia, pidiéndole una previa solicitud a los beneficiarios que tienen que acompañarla a una determinada documentación. En particular, tienen que ir acompañadas de la declaración del impuesto de sucesiones y donaciones, insisto, porque esto luego veremos que tiene sus implicaciones. Y además, digamos, hay un supuesto de responsabilidad de la entidad aseguradora que para el caso de que esté sujeto al impuesto de sucesión y donación, al IRPF, y este no haya sido pagado por el beneficiario, está obligada o comprometida a hacer la correspondiente retención e ingreso en las arcas del Estado. Este sería el Unique Link, un Unique Link que, como veis, por eso insistiré todo el tiempo en que es una consulta peculiar, no responde a una casuística así concreta y específica sobre la que se suelen realizar las consultas, sino que realmente está hablando de un producto tipo que ya está bastante asentado en nuestro país, y es el típico, bueno, quizá el ejemplo más típico es aquella persona que quiere ir donando, o a lo mejor a sus hijos, de manera paulatina, con una fecha cierta, una seria cantidad de dinero, y que tiene, como sabemos ahora mismo con la legislación aplicable, unas implicaciones fiscales relativamente favorables en el impuesto de patrimonio, porque hoy por hoy, y mientras no haya modificaciones, pues si renuncia al derecho de rescate no lo tendrá en su patrimonio, y además el beneficiario conoce ya un elemento que es cuándo más o menos va a recibir la cantidad, para en su caso poder hacer algún tipo de planificación totalmente ajustada a la legalidad. Pues bien, aquí simplemente he querido volver a expresar que, aunque el Unique Link está muy extendido, que son las ideas que quiero resaltar, aunque el Unique Link no está expresamente regulado en la normativa del impuesto de sucesiones y donaciones, el hecho de que ahora hay una consulta que pasa por todos los elementos del hecho imponible, pues yo creo que tiene un valor muy interesante, porque es casi como una
validación o como una ubicación de una figura que ya parece que está más asentada, que el hecho de que se pronuncie con esa naturalidad, por utilizar una palabra, la Dirección General de Tributos parece que le da mayor cobertura a ese fantasma de lo desconocido o lo complicado, y que además clarifica aspectos fiscales que yo creo que son muy interesantes, aunque pudieran parecer obvios, ahora veremos detenidamente que no lo son. Me voy a apoyar en la presentación, incluso con la lectura de algún literal, porque yo creo que lo más interesante de la consulta en sí mismo son las expresiones que utiliza, ¿no? Porque son las que realmente nos están ubicando digamos, la opinión que vierte la Dirección General de Tributos cuando opina del producto. Y además también, como he dicho a algunos de los que están aquí, porque como no me vaya apoyando, esto se puede convertir en una versión sin gracia de Groucho Marx con lo de la parte contratante en la primera parte. Entonces lo voy a intentar hacer lento para ir que por lo menos vaya expresando todas las ideas interesantes. La primera cuestión que se plantea en la consulta es si esta modalidad de Unique Link está sujeto al impuesto de sucesiones y donaciones. Esto puede parecer una obviedad, porque el impuesto de sucesiones y donaciones dice claramente en su artículo primero que grava todos los incrementos patrimoniales a título gratuito. Y aquí el beneficiario tiene de pronto un incremento patrimonial a título gratuito. Pero cuando luego te vas a la definición de hecho imponible, aparecen tres hechos o tres modalidades de hecho imponible. La primera es las adquisiciones por sucesiones, que no es el caso. La segunda es adquisiciones por donaciones o cualquier otro negocio jurídico gratuito, que podría ser o no, pero es que hay una tercera letra que es la percepción por cantidades de seguro sobre la vida, con lo cual, siendo una letra especial la percepción de cantidades de seguro sobre la vida, cabría pensar que el seguro Unique Link debería de tributar el impuesto de sucesiones y donaciones por esa modalidad. Pero cuando vas luego leyendo la norma, los elementos esenciales del tributo, que son la base imponible, la base liquidable, bueno, entre otros, y la cuota y el propio devengo, perdón, la base liquidable, la imponible, la liquidable y el devengo, cuando hablan del seguro, están siempre los elementos referenciados al fallecimiento del tomador, y aquí no se produce. Luego, hombre, en un alarde de fiscalidad agresiva, se podría decir que entonces no está sujeto al impuesto de sucesiones y donaciones. Pero efectivamente lo que te dice la Administración es no. Se da el objeto del impuesto, está sujeto al impuesto de sucesiones y donaciones y te lo ubica en la modalidad B del artículo 3, la de adquisición por donación o cualquier otro negocio jurídico gratuito inter vivos, ¿no? Entonces, parece que no, pero eso ya es una definición muy clara y efectivamente lo que luego te dice es que siempre que el tomador sea persona distinta del beneficiario y que el beneficiario sea persona física. La segunda cuestión que responde es en qué apartado del artículo 3 de la Ley del Impuesto de Sucesiones estaría incluido. Y es a lo que me he referido anteriormente, porque va ligado. De hecho, explica la primera cuestión ligándola a la segunda. Pero añade algo más, y es que el artículo 12 del reglamento, que nos ha dado algún quebradero de cabeza, cita, el reglamento no es ley, pero cita de manera no exhaustiva determinados negocios que dan lugar o que se deben considerar a los efectos del impuesto como negocios jurídicos gratuitos inter vivos. Y entre esos, en la letra E, contempla el contrato de seguro sobre la vida para caso de sobrevivencia del asegurado y el contrato individual de seguro para caso de fallecimiento del asegurado que sea persona distinta del contratante, cuando en un y otro caso el beneficiario sea persona distinta del contratante. Es decir, está aquí reflejando efectivamente el supuesto de hecho del que estábamos hablando, con lo cual se reafirma al decir que no estamos en la letra 3.1b del impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Qué acto concreto? Por eso decía que esto empieza a parecerse más a lo de la parte contratante, porque son los mismos conceptos, pero con matices que, insisto, creo que tienen mucha importancia. Entonces, ¿qué acto concreto es la realización del hecho imponible? Porque el reglamento ha dicho el contrato de seguro y luego lo define, pero ¿qué acto? Porque estamos hablando que siempre tiene que ser una adquisición gratuita por parte del beneficiario y cuando tú formalizas un contrato de seguro, pues no hay ningún tipo de adquisición gratuita, ¿no? Entonces, dice la consulta, ¿cuál es el acto que supone la realización? Y te insiste, el objeto es siempre la obtención de incremento patrimonial, a título lucrativo por parte de una persona física.
Luego, el artículo 3 te habla siempre de adquisición, o sea, tiene que haber un acto de adquisición. El tomador no adquiere cuando firma un contrato de seguro, es adquisición. De hecho, habla de adquisición y percepción, que es muy asimilable a adquisición. Luego dice, por tanto, dice la consulta, que hay que distinguir claramente dos cosas muy distintas. Que una cosa es el acto de negocio jurídico que puede dar lugar al hecho imponible, que en este caso es el contrato de seguro, obviamente, y luego dice, y otra muy distinta, y lo entrecomillo porque es la propia consulta, ¿cuál es el hecho imponible gravado por el impuesto? Que es la obtención de un incremento patrimonial a título declarativo por la persona física. O sea, son dos cosas bien distintas. El acto que puede dar lugar al hecho imponible y luego el hecho imponible en sí. De hecho, concluye diciendo que el hecho imponible lo constituye la obtención de un incremento patrimonial a título lucrativo por una persona física en los términos previstos en la ley y no, dice textualmente, la realización del acto o negocio jurídico que origina la obtención del referido incremento patrimonial a título lucrativo, que será su causa, pero no el hecho gravado. ¿De acuerdo? Luego, la cuestión cuarta, que viene a ser un poquito más de lo mismo, pero, insisto, creo que sigue siendo de interés, es claramente, digamos, intentar interpretar por qué el artículo 12, porque además abiertamente se pregunta, recoge consulta, dice también se consulta, que cuando el artículo 12 menciona el contrato de seguro, si debe entenderse que se refiere al acto por el que un beneficiario de un contrato de seguro adquiere o percibe las prestaciones derivadas de dicho contrato. Esto que puede parecer, por eso, un poco más de lo mismo, es que el artículo 12 dice claramente, de manera no exhaustiva se recogen toda una serie de negocios jurídicos gratuitos intervivos y te nombra el contrato de seguro. Todos sabemos aquí, y la mayor parte de vosotros mucho mejor que yo, que el contrato de seguro no es un contrato gratuito. Entonces, con lo cual, digamos, solo así se puede interpretar. O sea, cuando el artículo 12 dice esto, es casi, oye, es el contrato de seguro el que da lugar, cita la causa, pero no cita realmente el negocio o el acto concreto que da lugar al hecho imponible, ¿no? Que son dos cosas distintas. Y, de hecho, insiste en las mismas cosas, ¿no? Dice la consulta que hay que distinguir entre hecho imponible y su causa o negocio, y luego dice que todas las adquisiciones lucrativas tienen, por tanto, una causa. Insiste en que el contrato de seguro es causa y no es hecho imponible. Y dice la consulta, en el caso que nos ocupa, contrato de seguro por el que su beneficiario adquiere o percibe las prestaciones derivadas de dicho contrato en los términos expuestos, el hecho imponible será el acto por el que el beneficiario del seguro adquiere el derecho a la percepción de la cantidad prevista en el contrato de seguro. Y luego, finalmente, porque con esto acaba la consulta, se habla de, entonces, cuál es el momento de la perfección del negocio jurídico y el devengo. Y, coherente con todo lo que había dicho hasta ahora, dice con claridad que, y ahí entramos en lo civil, ¿no? en la expresa mención al Código Civil que realiza esta consulta, que además es un dato que yo creo que también es muy interesante, que de una manera expresa asimila, equipara esta adquisición, este negocio jurídico de adquisición a la donación, y lo dice de manera expresa. Hombre, cuando nosotros veíamos que el hecho imponible es la adquisición por donación o cualquier otro negocio jurídico gratuito inter vivos, pues bueno, de alguna manera se puede entender que son equiparables, evidentemente. Pero bueno, que lo diga con claridad y que diga expresamente que además participa de los elementos sustanciales de la donación, pues también es interesante. Porque, de hecho, para explicar el momento de la perfección del negocio y el devengo del impuesto, acude al Código Civil y habla de que el apartado 24 de la Ley del Impuesto de Sucesiones dice con claridad que en las transmisiones lucrativas inter vivos el impuesto se devengará el día que se cause o celebre el acto o contrato. Y luego habla del artículo 618 del Código Civil y del artículo 623 del Código Civil, que hablan de la donación y que establecen la importancia de la aceptación por parte del donatario para que el negocio se entienda perfeccionado. O sea, no hay donación hasta que no acepta el beneficiario de la donación. Eso está perfectamente. De hecho, hay alguna consulta
que no recuerdo ahora el número, de la Dirección General de Tributos en relación con una donación que al final el devengo se estableció en el momento en que la persona, bastante con posterioridad en el tiempo al que se produjo la donación, aceptó la donación y dice con claridad que hasta el momento que no se hace expresa esa aceptación, pues no hay donación y no hay hecho imponible, ¿no? Entonces, esto también es interesante porque pone, primero, equipara desde el punto de vista del Código Civil a esta adquisición lucrativa con la donación y, además, como digo, pues de alguna manera establece la importancia de la aceptación. No puede ser de otra manera, pero bueno, como digo, bien está que lo diga la Dirección General de Tributos. Y luego concluye con dos expresiones también muy interesantes, que dice que el acto contrato que determina el devengo del impuesto de sucesiones y donaciones, en este caso, recordemos que era un seguro de unit link, modalidad vida mixto, que tomador o contratante es persona distinta del beneficiario, será el acaecimiento de la contingencia que origina la prestación. ¿De acuerdo? Porque puntualiza que el beneficiario no es sujeto pasivo hasta en tanto no acepte la prestación, pero luego también resalta que, aceptada la prestación, los efectos también del devengo se retrotraen al momento en que se produjo esa contingencia. Lo cual también es una expresión que también aclara mucho y que también se compadece bien con lo que dice el artículo 47 del reglamento, ¿no? Que en todo caso también dice que los contratos de seguro sobre la vida, en caso de sobrevivencia, pues se entiende que el contrato se causa cuando es exigible la cantidad por parte del beneficiario. Pues bien, esta es la consulta, ¿no? Que para mí, insisto, tiene un valor muy importante. Creo que da seguridad jurídica, que creo que es vital en un impuesto como este, y al mismo tiempo como que la ampara el producto. Esa es la sensación que tengo, y delimitando con bastante claridad los conceptos. Reflexiones que hago y que quería compartir con vosotros también, puesto que esto al final es lo que es, ¿no? Es una jornada técnica donde de lo que se trata también es de no solo de contar cosas que seguro que la mitad del aforo pues se la había leído y la puede interpretar a la primera, en una primera lectura, y seguro que es mejor que como yo lo he hecho, pero luego es decir, ¿de qué nos vale también tener claramente este impuesto clarificado? Pues no solo para ya delimitar cuándo es el hecho imponible, también hay una derivada muy interesante, por algo que luego explicaré, es que las comunidades autónomas tienen también competencias, como sabéis, delegadas en relación con estos impuestos. De hecho, son muchas las comunidades autónomas que tienen establecidas bonificaciones cuando se trata de los grupos de parentesco 1 o 2, que a efectos fiscales, que sabéis que son los de ascendiente, descendiente o cónyuge. En ejercicio de estas facultades, sabéis que pues normalmente las comunidades autónomas vienen premiando este tipo de operaciones. Y os decía además que el seguro tipo del que estamos hablando pues suele ser entre padre e hijo, es el tipo, ¿no? El de yo dono a una fecha cierta o poniendo la sobrevivencia de padre con madre o de manera recíproca para que mi hijo reciba esta cantidad en fecha cierta, con lo cual normalmente, en puridad, si las comunidades autónomas establecen algún tipo de bonificación, pues es una bonificación que digamos que protege el ordenamiento jurídico, puesto que quiere proteger realmente las donaciones siempre que evidentemente sean conocidas, quieren proteger esas donaciones entre parientes tan cercanos, ¿no? De hecho, a modo simplemente de ejemplo, he puesto algunas, porque le voy a poner todas, pero digo, entonces ya les aburro del todo, pero en Cataluña, por ejemplo, tienen establecida una tarifa bonificada para este tipo de prestaciones, exigiendo escritura pública. Esta es la redacción reciente de marzo del 17. Antes parecía, o sea, se pedía también la escritura pública para la donación y para el negocio jurídico equiparable, si bien no estaba sometido a plazo y ahora está sometido a plazo, ¿no? Pero hace alusión, lo que quiero también resaltar es que las comunidades autónomas establecen una serie de beneficios fiscales, por ejemplo, hacen alusión a conceptos
jurídicos que luego no estaban plenamente definidos, y yo creo que la Dirección General de Tributos ha ayudado a definir esos conceptos, porque en realidad Cataluña, por ejemplo, en este precepto no está diciendo que una cosa, o sea, no está estableciendo una tarifa sin hacer referencia a un concepto jurídico, que podría haberlo hecho. O sea, podría haber dicho, no sé, que solo a los hijos menores de 20 años. Eso es más objetivo, sino que hace referencia a que tiene que estar en escritura pública, perdón, cualquier negocio jurídico equiparable a la donación. Con lo cual, se hace muy importante saber cuál es un negocio jurídico equiparable a la donación para ver si, para tener derecho a la tarifa, hay que o no formalizar en escritura pública. En el caso de Madrid, tienen una bonificación en cuota. Aquí se pide la aplicación de la bonificación en documento público, solo de la donación, de manera expresa, no se dice otra. En Canarias, siempre que la donación se formalice en documento público, y expresamente aquí se dice que no será necesaria esta formalización cuando se trate de contratos de seguros que deban tributar como donación, que yo creo que esto es un aspecto que también quería comentar con vosotros. En Baleares, una deducción autonómica, que se pide documento de escritura en pública cuando es una adquisición económica, y en Castilla-La Mancha se habla también de una bonificación que debe formalizarse en escritura pública cuando sea también una donación de carácter económico. Con esto, perdón, quería decir que cómo se viene aplicando esto con normalidad. Con normalidad lo que se está haciendo y se venía haciendo y se estaba generalizado, lo puedo decir, aunque al final esto ya entra dentro de... Pero no creo que sea opinión, creo que es verdad, que hay estadísticamente, y en Madrid se viene aceptando así, cuando el beneficiario acepta la prestación del contrato Unilink, pues normalmente se iba, para asegurarse con claridad el tema de la bonificación, pues se iba a un notario en escritura pública hacia la aceptación y se iba luego a liquidar su impuesto correspondiente, y luego se iba a la entidad aseguradora y le decía, por favor, deme usted el dinero, aquí tiene toda la documentación y entre ellas está el impuesto de sucesiones y donaciones. Últimamente se ha tenido conocimiento de que la Administración catalana, la Agencia Tributaria catalana, está interpretando que la formalización de la escritura pública se tiene que hacer del contrato de seguro. O sea, está diciendo que el negocio jurídico equiparable que debe formalizarse en escritura pública es el contrato de seguro. Aquí ya es total opinión, pero luego lo quiero hilar con la consulta, en el sentido de que yo creo que puede arrojar alguna idea que ya dejo para cada uno de vosotros. Que el negocio jurídico equiparable se formalice en escritura pública, creo que voy a empezar primero por una reflexión, que es que esta exigencia adicional de escritura pública está claramente relacionada con aplicar esta tarifa a hechos imponibles que sean conocidos por la Administración. O sea, está pensada, de hecho, muchas comunidades autónomas solo hablan de la donación, ni siquiera la de Canarias la hemos visto, dice que para el seguro ni siquiera hace falta, porque es verdad que la donación es la típica donación que tú puedes hacer en documento privado y luego cuando te interese sacas el papel y dices, oye, pues yo había hecho una donación, me dice, por efectos fiscales, a mí esa donación pues no necesita la Administración tributaria tener conocimiento fehaciente de que esa donación se hizo en el momento que se hizo, como se hizo. Y entonces es normal que pida una exigencia adicional de escritura pública. Es verdad que en el caso de seguro y Unilink en concreto, en el caso de un seguro, pero ya es opinión, creo que ya hay rastro más que suficiente y hay salvaguarda más que suficiente para entender que no hace falta ese requisito adicional, puesto que, bueno, cada vez que se contrata un seguro, y aquí ya me meto más en un tema que desconozco más, pero hay que hacer una remisión, una información a la Dirección General de Registros y Notariados. Luego ya hemos visto también que no se puede cobrar la prestación si no haces una presentación del impuesto que has liquidado. Además, la entidad aseguradora tiene un riesgo altísimo, evidentemente, de no cumplir con su responsabilidad tributaria, puesto que se le están exigiendo que solo pague la prestación, teniendo conciencia que se ha pagado el impuesto y que si no, hasta retenga la cantidad. Luego, creemos que está protegido, pero lo cierto es que se está interpretando así
Y creemos que, y digo creemos porque la verdad es que lo he compartido con muchos colegas y difícilmente me encuentro una opinión en contra, es que el negocio, digamos que el razonamiento de la Administración parece, desde mi punto de vista, confundir claramente lo que creo que ahora aclara muy bien la consulta, que es que el contrato de seguro no es el acto que da lugar al hecho imponible, que son dos cosas bien distintas. Y, de hecho, ya hay argumentos que son más allá de la consulta, pero está claro que el contrato de seguro es un contrato oneroso, no es gratuito, eso es lo primero que te choca, es un contrato bilateral entre tomador y aseguradora, no aparece el beneficiario. En ese momento el contrato queda perfectamente perfeccionado, eso lo sabemos todos, es un contrato que surge efectos en el mismo momento en que tomador y aseguradora firman ese contrato. Y en ese momento puede haber o no puede haber hecho imponible, todavía no se sabe la cuantía, porque sabemos todas las características que tiene el Unique Link. La prestación luego será la que tenga que ser según haya tenido lugar el recorrido de las inversiones en las que se ha producido la prima. Luego, existen toda una serie de incertidumbres, porque además yo creo que la Administración catalana, cuando interpreta eso, también no reconoce la importancia o desconoce, incluso relativiza, la importancia de la aceptación por parte del beneficiario, cosa que descaradamente la consulta de tributos dice que es esencial. Es esencial porque lo dice expresamente y además es esencial porque dice también la consulta que la donación participa, o sea, que este negocio jurídico gratuito participa de los elementos esenciales de la donación. Con lo cual, yo creo que esta consulta clarifica cosas muy obvias que a lo mejor podían venir despistaba, básicamente al no estar contemplado en la ley el artículo del reglamento, un artículo 12 que está ahí y que habla del contrato de seguro, pero está hablando de la causa, o si me apuras, porque como no se estaba pensando en esta figura, estamos hablando de una norma muy antigua, porque también dice la propia donación, alguien te podría decir, pero es que la donación todos sabemos que se perfecciona cuando ya es aceptada por el beneficiario. Aquí es verdad que es peculiar, estamos ante un contrato de seguro donde hay una tercera persona que no interviene, pero entonces se pone el contrato de seguro, no se pone la adquisición en su caso pero entender creo que hay que hacer una interpretación mucho más comprensiva de ese artículo 12, como parece también dar a entender la Dirección General de Tributos, ¿no?, cuando te insiste en que dice que al final hay que distinguir claramente entre causa y contrato, ¿no? Entonces, con ello quería decir de alguna manera que hay aplicación práctica también. O sea, tenemos ahora mismo una consulta, creo que muy interesante, porque va, digamos, haciendo más amigable el producto a las administraciones fiscales. Cada vez que se pronuncia la Dirección General de Tributos sobre un seguro Unique Link, oye, pues no es tan raro. Y a mí a lo mejor en este foro puede parecer muy conocido, pero tú te vas a la Administración tributaria y a lo mejor te puedes encontrar una persona y lo primero que le puede agradar es que cuando se pone a ver si el Unique Link, ver bien lo que es, que se encuentre que hay muchas consultas de la Dirección General de Tributos. Luego dice, oye, pues para empezar, tampoco es nada raro, aunque sea un producto desconocido, complicado y de grandes patrimonios, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la principal tarea y luego la principal, digamos, aportación de la consulta. Y luego, esta es una reflexión muy práctica, pero que no quería dejar de compartir con vosotros, incluso con el matiz de que me he focalizado en Cataluña porque es donde se ha venido interpretando esto de esta manera, y también resulta llamativo, y también lo dejo ahí, que en la ley del anteproyecto que tienen ahora de medidas fiscales, financieras, de presupuesto y sector público, hay una modificación de este artículo 57 donde claramente ya está previsto que no se aplique para los contratos de seguro. O sea, como diciendo, no lo sé si eso eso ya es lectura absolutamente propia, de decir, oye, ¿para qué nos vamos a andar con divagaciones de si esto es esto o no lo es? Si es verdad que la Administración catalana, en el ejercicio de sus competencias, decide que este seguro no debe contar con la tarifa bonificada, pues ahora lo dice, pero lo dice de manera expresa. Y no haciendo alusión a un concepto que no estaba definido y que ahora yo creo que sí que está bastante bien definido por la Dirección General de Tributos. Entonces, ya con esto termino, digo, porque como no quería terminar solo con esta reflexión que es más propia,
Recordar simplemente que los puntos más fuertes de la consulta, para que de alguna manera se nos quede esta idea, es clarísimamente que la apreciación de la prestación por supervivencia del beneficiario de un seguro y un ILDIN vida mixto, en que el tomador es persona distinta del beneficiario y sea persona física, está sujeta al impuesto de sucesiones y donaciones, por ser un incremento patrimonial a título lucrativo por una persona física, que hay que diferenciar claramente en el impuesto de sucesión y donación entre el acto o negocio jurídico que da origen al hecho imponible, en este caso el contrato de seguro, y por otro lado el hecho imponible, que constituye justamente esa obtención del incremento patrimonial, que el hecho imponible como tal es el acto por el que el beneficiario adquiere el derecho a la percepción de las cantidades previstas, que la referencia al contrato de seguro del artículo 12 ha de entenderse al acto por el que el beneficiario adquiere o percibe las prestaciones derivadas del mismo y que es necesaria la aceptación por parte del beneficiario para que sea considerado sujeto pasivo. En todos esos casos se produce el devengo, pero con efectos retroactivos al momento en que se produjo la contingencia. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias.